Muchachos, en el Elfa Investiga de hoy vamos a ver el caso del acosador de Björk. ¿Quién es Björk? No sé. Una cantante muy famosa. Una cantante muy famosa que yo había visto este caso hace un tiempo. Tenía un acosador que en realidad era su fan, ¿no? De los fans nace el acoso, básicamente. Era como su fan número uno, el chabón la amaba, tenía todos los discos de Björk, todos los póster, era re fanático de ella. Y empezó a tener un trastorno, ya venía trastornadito de fábrica igual, pero empezó a tener un trastorno en el que creía que Björk era su amiga. Como que él sentía que ella le hablaba a través de sus canciones, o no sé de qué manera sentía que tenía un vínculo especial por ella. Similar a los mensajes que les he mostrado hace un rato de esta persona, de este seguidor que me manda mensajes a WhatsApp todo el tiempo contándome su vida como si yo fuese la amiga. Y todo el tiempo me cuenta su vida como si fuese la amiga y que soñó conmigo y que me quiere conocer y que no nos juntamos a tomar mate porque vivimos lejos y me llama, me manda fotos de lo que está haciendo. Bueno, como este seguidor que todo el tiempo me está llamando y mandando mensajes como si fuésemos amigos y me cuenta tipo, no, el fin de semana me fui con mi hermana a no sé dónde en Córdoba y estamos por volver en el micro. Y habla solo. Es él solo, delirando, hablando solo en el chat de WhatsApp laboral, encima del stream. Es él solo hablando de eso. Bueno, contando cosas. Lo mismo le pasaba a este tipo con Björk y con su música. Ahí ella se comparaba con Björk. No, bueno, pero algo parecido, ese trastorno parecido. Y termina siendo algo terrible. Y lo peor es que este chabón se grababa. Y está filmado cómo fue avanzando su locura con el paso del tiempo. Porque él se filmaba y filmaba tipo vlogs para YouTube. Entonces está todo en YouTube. Y bueno, de hecho el video que vamos a ver hoy se llama Las terribles cintas de video de Ricardo López, el hombre que grabó su descenso al infierno. Es un video de Jordi Wild, queridísimo en nuestro canal, que siempre vemos videos de Jordi sobre casos criminales y demás. Así que vamos a ver este video y vamos a reaccionarlo y vamos a tratar de analizarlo y de ver nosotros qué pensamos de esto que pasó. Porque realmente es un trastorno que existe. Capaz que Jordi lo explica en su video. Vamos a ver el video. Porque es un tipo de psicopatía o algo así. Mira la cara. Las cámaras de vídeo han sido una de las mayores revoluciones de la Discúlpame de mil amores, pero ahí ya con la cara te das cuenta. Historia de la humanidad, nuestra capacidad para poder registrar, para poder grabar un momento, una situación, una escena y que para siempre quede imperturbable. De alguna forma somos capaces de hacer un retrato de un momento histórico que siempre se podrá ver. En muchos casos estamos hablando de algo bonito, el nacimiento de un hijo, una boda, aunque en algunos casos esto más bien es trágico, un premio, una victoria personal, la victoria del equipo de nuestros corazones, pero también podemos ir al otro extremo, el horror, el terror más absoluto, lo macabro, lo asqueroso, lo terrible. Hoy en el Rincón de Giorgio, en mi regreso después de las vacaciones, ya os dije en The Wild Project que volvería en ambos canales, os traigo una de las historias reales más macabras que jamás os habrán contado. Estamos hablando de la historia de Ricardo López, cómo un hombre grabó durante todo un año su descenso infernal a la locura más absoluta. Chicos, me queda re raro la boina con los auriculares. Aparato, si que reacciona conmigo, Terminando de una forma trágica. Ya que estás en Discord, hace algo, querido. Para él y casi terminando de una forma trágica para una de las personas más famosas del mundo en ese momento. Hoy, aquí, en vuestro canal, la historia de Ricardo López. La obsesión tiene cámara. Empezamos.
Como en muchas de estas trágicas historias tenemos un gran protagonista, Ricardo López, y muchas veces también tenemos por desgracia alguna víctima, en este caso la cantante islandesa y una de las popstars más importantes de los 90 y 2000, Björk. Empecemos por ella, que más que una protagonista podríamos decir que es una secundaria indirecta, pero es importantísimo, vital que conozcáis un poquito de su historia y que conozcáis quién es, porque sé que muchos sí que sabréis, pero también habrá mucha otra audiencia que ahora mismo no ubica a Björk. Björk, nacida en Reykjavik, Islandia, y de nombre real Björk. Soy incapaz de decir este apellido, por lo tanto, os lo pongo aquí y vosotros mismos os espabiláis. Nacida en el año 1965, prodigio de la música desde bien pequeña, a los 11 años graba su primer disco. Estamos hablando de una persona especial, en muchos sentidos. Si habéis visto entrevistas, si habéis visto incluso algún videoclip, sus discos son diferentes. Llegó a ser una de las estrellas de pop más grandes del mundo. Gracias, Dani de Vitens, por esos 500 kicks. Muchas gracias por esos 500 kicks. Gracias, Dani. Pero nunca perdió esa independencia, esa experimentación que ya en los últimos años ha sido total y absoluta, yéndose al terreno de la vanguard, de la música puramente experimental, y que toda esta amalgama de genialidad, experimentación, curiosidad ya afloraba cuando era una niña. En el año 86 se une a la banda de Sugar Cubes, ahí conoce a la que sería su pareja durante un tiempo por Eldon, y tienen un hijo, Sindri. En el año 1992 The Sugar Cubes se desbandan y Björk empieza su carrera en solitario, ya en serio, y aquí es donde explota mediáticamente, convirtiéndose en un fenómeno internacional, famosa en Estados Unidos, en Europa por supuesto, en Asia. Cautivó a mucha gente con esa mezcla que tenía de niña inocente pero rara, persona también un poco excéntrica en su forma de expresarse en la vida real, y todo un personaje. Incluso llegó a ser actriz, siendo su película más famosa, una que odio con todo mi corazón, lo siento mucho. Es muy lenta, es muy pesada y se me hace muy aburrida. Dancer in the Dark de Lars von Trier, otro personaje que algún día daría incluso para hacer un vídeo aquí en el Rincón de George o hablarlo en el podcast. El caso es que era una estrella total, pero muy peculiar. Ya tenemos a Björk situada. Y ahora sí, después de este momento de 40 principales, viajemos hasta Uruguay, bueno, ahora ya Montevideo, donde nace el gran Björk, protagonista, por desgracia, de esta historia, Ricardo López. Ahora ya sabemos quién es Björn, yo no sabía, pero ya nos damos una idea de qué tipo de artista era. ¿Vos, Aparato, sabías quién era Björn? No, para nada. La tengo de nombre, pero tal vez he escuchado algunas canciones, pero no, jamás supe mucho de su vida. Bueno. Ricardo López nace el 14 de enero del año 1974 en, como he comentado ya, Montevideo, Uruguay. No se conocen demasiados detalles de la familia Ricardo, más allá de que tenía como mínimo un hermano, que sus padres eran de clase media y que cuando él era muy pequeño se fueron a Estados Unidos a vivir por motivos laborales, y que creció en el estado americano de Georgia. Chico muy retraído, muy callado, introvertido al extremo, no tenía ningún tipo de interacción con las mujeres, le aterraban, le daban pánico, siempre estaba o solo o con algún amigo. Cuando tiene tan solo 10 años se le diagnostica con el síndrome de Klinefelter, que es un síndrome provocado por una mutación cromosómica que, entre otras cosas, provoca infertilidad y una importante ginecomastia. Y de hecho, cuando él grabó unas cintas de vídeo que son casi el núcleo, podríamos decir, ¿no? El síndrome del gordo tetón. Alguna imagen y algún fragmento, incluso pues tenía una ginecomastia, es decir, un pecho grande para ser hombre, más que pectoral pecho, y esto pues fue también causa para él de ridiculez, de muy baja autoestima, y aún le encerró más en sí mismo. A principios de los años 90, él y su hermano se mudan de Georgia a Florida, clima cálido, un sitio con mucha gente, con mucho ambiente, pero Ricardo seguía siendo el mismo. Vivió solo, en un pequeño apartamento. A duras penas salía de casa, simplemente para trabajar, ya que tenía un pequeño negocio junto a su hermano de exterminación de plagas, y poco más. Empezó a obsesionarse con el contenido para adultos, con las autolesiones, y su carácter pasó de retraído, de callado y de introvertido a extravagante. Tenía ensoñaciones con ser una estrella, con ser presentador de unos MTV Music Awards. Su cabeza empezaba a funcionar de una forma muy peculiar, y los pocos amigos y conocidos que tenían no sabían qué hacer con él. A mediados de los 90, un día viendo la MTV, descubre un videoclip de una cantante
chiquitita, bajita, con cara de niña, una cara muy peculiar, cantando con una voz casi infantil, con una voz muy curiosa, muy diferente a las otras artistas de pop del momento, y queda prendado de ella. ¿Lo habéis adivinado? Esa cantante era Björk, y ahí Ay, empezó Jordi, lo dijiste al una principio obsesión del para video. Ricardo que lo llevaría a la tumba y que casi llevaría a la tumba también a Björk. El 14 de enero del año 1996, Ricardo se compra una videocámara de la época, un trípode, y comienza a grabar una serie de cintas que durante todo ese año documentará su caída, su descenso al infierno y a la locura más total. Vamos a ver, para que tengáis un poquito de contexto y para que entendáis ¿Para qué año exactamente qué tipo de material estaba creando Ricardo, un pequeño fragmento del primer vídeo de la ¿Qué año primera era? cinta, en la cual, ya os aviso, no se ve absolutamente nada gore, no hay sangre, realmente no hay nada macabro más allá que el propio Ricardo, que, claro. sin haceros mucho spoiler, digamos que hace una serie de expresiones, de interpretaciones faciales que acojonan ¿Qué año- bastante. qué año dijo? Vamos a ver esto, yo no quiero salir ni en pantalla para que os focalicéis en él y continuamos. Bueno, yo sí voy a salir en pantalla. Now will begin a Pero voy a ver más chiquita. documentation of my life, 96. of my art, 96. and of my Yo ni había plans. nacido. Do you want to see something funny? I'm gonna show you who I am. ¿Qué flashea Ricardo, boludo? Se falta un... Mira, Oh! creo ahí. I am a monster. Oh! Oh! Chicos, si yo hago esa cara me veo así. Can you see me smiling? Chicos, no tengo... ¿Cómo elfos volan? Es el elfa. Me quiero hacer lo que hace Ricardo. Se agarra los cachetes y hace como... ¿Cómo elfos volan? Bueno. No tengo cachete para agarrar a Ricardo. Qué hijo de puta. Me voy a poner más chiquita, si ven bien. Perhaps a little bit of a wide shot. Yeah, a little more. Eso no es un plano general, Ricardo. Eh, Ah, bueno. pero tiene más teta que yo. No. Buena exacto. goma. Ricardo, el de las gomas largos. Let's see how that turned out. Esta es la primera cinta de las muchas que haría en ese mismo año. Aproximadamente grabó unas 20 horas donde contaba muchas cosas que ahora os haré un pequeño resumen. Hacía literalmente de todo. Podría dar para muchos análisis el contenido de estas cintas que la policía requisó en un momento del futuro, que ya os contaré, y que alguien es de la más gracioso prensa, que yo. incluso de la misma policía, Sí. acabó filtrando. No son complicadas de encontrar y las últimas son muy difíciles de ver, sobre todo el último momento de la última, que es de las cosas más duras que Ay, qué he larga visto, que la que hace había visto, porque este llorar, caso por Dios. ya lo había seguido hace muchos años. Es de las cosas más Siempre perturbadoras dice lo por mismo todo de el todos los envoltorio que tiene y casos, por lo Jordi, que pasa basta. que he presenciado y que seguramente vosotros también Es su estilo. habéis Siempre es presenciado. todo lo Como más siempre, no perturbador os que ve. recomiendo que lo veáis, pero os conozco, sé que es posible que lo hagáis. Allá vosotros. Hay muchas otras Sí, cintas yo vi en las que video. no hay ningún tipo de contenido de este adulto sangriento, gore, pero en esa última sí que encontramos cosas más peligrosas, sobre todo duras de ver. ¿De qué van entonces estas cintas?
estos diarios, donde Ricardo se abre en canal, y esta vez no es una broma, no es un chiste, se abre en canal, se abre de corazón y cuenta de todo, desde ensoñaciones que tiene, muchas reflexiones de Ricardo sobre su propia soledad, sobre lo mal que se encontraba, reflexiones sobre el darse cuenta de que su cabeza no estaba demasiado bien, pero tampoco quería pedir ningún tipo de ayuda. Tenía obsesión con Björk de forma enorme, pero también tenía obsesiones con otros artistas. Empezábamos a encontrarnos aquí ya con un comportamiento, con ciertas ideaciones paranoicas. Evidentemente la muerte, tanto la propia como la homicida, formaba parte a veces de sus charlas. Hay un momento que casi podríamos decir que está prediciendo el futuro, en el que de forma exacta se coloca la mano, porque no lleva ningún arma, en la boca y hace el mismo movimiento que unos meses, semanas después acabaría haciendo en algo que ya os contaré. Y todo esto envuelto en una gran inteligencia, una meticulosidad impresionante para llegar a poder idear los planes que ideaba. Y esto es muy importante. Ricardo era una persona muy inteligente. Podía darte disertaciones, charlas poéticas, incluso metafóricas, sobre su situación, sobre la soledad tan grande que sentía. Él sabía que estaba solo, él sabía que casi no tenía a nadie. Se sabe que su hermana intentó de alguna forma salvarlo, intentó sacarlo a la calle, pero tampoco sabía hasta qué punto Ricardo estaba yéndose. Una cosa es común en todas las cintas, o en casi todas las cintas: su grandísima obsesión por Björk. Una obsesión que le hacía pensar que de alguna forma ellos dos estaban destinados a estar juntos, que ellos dos habían nacido para conocerse, y para tener una relación, para unirse. Pero pasa algo ese año que lo cambia todo en la cabeza de Ricardo, y es que salta en la prensa la noticia de que Björk ha empezado una relación sentimental con un productor y DJ llamado Goldie. Y aquí pasamos de una obsesión que era romántica, luminosa, a una obsesión oscura, destructora, y que va a terminar de la peor forma posible. Cuando Ricardo se entera que Björk no está soltera, entra en cólera, en rabia, en furia y en tristeza. ¡Ay, y en su boludo! cabeza nace un plan que consiste en... Como mi seguidor que me dijo, ¿cómo agradezco que estés soltera para que puedas estar conmigo? Exacto. O sea que si algún día subo una foto como que estoy de novia, ¿va a descender a la locura? Es la historia del fanático de la elfa. ¡Ay, chicos! ¡Paren! Cuidado con los paquetes que recibas, Elfa. A partir de ahora le voy a decir a mi abuelo que reciba los paquetes por mí. Ahí va. Chicos, literal, para que lo busco en WhatsApp. Soy poeta, te hice un poema, tenés confianza, podemos mandarnos fotos. Estás durmiendo, bebé, igual te amo aunque duermas. Yo mañana me voy con mi hermana, bla, bla, bla. ¿Dónde está? Te amaré por siempre. Me encantaría poder amarte. Te cuento, me llamo Adrián, tengo 37 años, aunque parezco más chico. Chicos, hay audios que no escuchamos. Y también querés que estoy re enamorado de vos, aunque vivimos lejos, en el mismo país de Argentina, pero yo en Córdoba, vos Buenos Aires, y me encantaría poder algún día verte, abrazarte y decirte al oído que nunca dejé de amarte. Me enamoré mucho por tus streams, tus videos, tus entrevistas, y sos una loca hermosa, y amo tus ojos verdes o celeste, no sé de qué color son, pero me vuelven loco. No sabe ni de qué color son mis ojos. Lo más loco que hice, tuve novio 5 años y medio con una chica que se llamaba Natalia. Para. Más adelante, si tenés confianza, podemos enviarnos fotos hot. Te amo. Fotos de él, llamadas perdidas. Me re gustas. Acá está. Me re gustas y más que te soñé hoy. Porque él pone hoy, jeje. Qué lindo que estás soltera, Elfa. Te imagino que recorro todo tu cuerpo y te doy alto garchadón.
Tenés unos ojazos re lindos. Amo tu pelo rubio y tu forma de ser. Chicos, ¿qué pasa si este muchacho se entera de la juntada? Dice que ve mis streams. Quizás está aquí ahora. Quizás está aquí con nosotros. Igual dijo que sacó tu número de Instagram, así que no sé, no creo que vea los streams. ¿Y si se entera de la juntada cuando lo ponga en Instagram? ¿Viste? Porque yo la juntada la voy a poner que nos vamos a juntar en Instagram, más cercano a la fecha. Lo meto en cana. ¡Ay! Chicos, porque yo más llegada a la fecha de la juntada, voy a publicar en Instagram que nos vamos a juntar, la juntada, la fecha y el lugar y todo. ¿Qué pasa si él va? Y bueno, la ¿Agustín? ventaja que Sí. tenés es que ya tenés su foto, sabes cómo es. Sí, no abrí ninguna, pero sí, está su cara. Ahí va. Agustín lleva la 9. Agus lleva la 9 milímetros. Sí, Agustín lleva la 9. ¿Yo llevo la faca o llevo la 9? Sí, dijo que era de Córdoba, pero sí, ¿qué te hace pensar que no se tomaría un micro para ir? Obvio que se tomaría un micro para ir, Yo si él también. piensa que somos novios. Yo también. ¡Ah, Brian y Agustín van! Ahí está. Y bueno, Traeme un chaleco antibalas y traigan las 9 milímetros. Aparato tenés que estar en punga ese día. ¿Ah? oh, pero estoy de vacaciones, Elfa. De mil amores. ¿Qué querés que te diga? Si lo ves, avísame. No, Pero. no sé la cara, chicos. Y bueno. Les voy a mandar las fotos. Pues yo las voy a abrir, yo las quiero tener en mi teléfono. Porque además Y si él me no, habla podrías todos bloquearlo. los días, me habla. Paren, no, esto es muy importante. Ay, no puedo. No se descargan, chicos. Elige y lo bloquea. Bueno, tengo una. Ay, la puta. Ay, chicos. No puedo sacar captura porque dice que está restringido. ¿Cómo? Sí. Paren. Ahí está. Brian, Agustín. Tienen que estar en punga. No. Ahora tengo miedo, aparato. Y si no, hay que bloquearlo. Pero por más ¿de qué sirve que lo bloquee? Va a hablarme por Instagram o por otro lado, ¿entendés? Lo bloqueas de todos lados hasta que se aburra. Se lo voy a mandar a Agustín. Y va a ir a acosar a alguien más. No, mirá este loco con Bjorn. Mirá si se entera que algún día... Mirá si se entera que algún día me pongo de novia y subo una foto con un chico y empieza su descenso a la locura. Custodia la elfa. Ay, chicos, voy a necesitar custodia. Custodia policial. Ah, la que se vive quejando de los policías. Caía en un patrullero. Bueno, no importa. Ese día me voy a adorar a la policía. Ahora quiero que custodia policial. Necesito. Ya desde el principio con esos poemas y esos ojos da miedo. Sí. Bueno, sigamos con el video. Basta. Uy, Elfa, la cara. La cara, hermano. La cara. La elfa. Yo con la gorra no compro.
Yo con la gorra no compro, la elfa en la juntada. ¡Ay, necesito custodia policial! El caso de la elfa by Jordi, no. Chicos, toquen madera, tóquense la teta izquierda y el huevo izquierdo. Por favor. Pero sigamos. Matar, asesinar a... Pará, me perdí. A que se entera que se puso Ricardo de... se entera que Björk no está soltera, entra en cólera, en rabia, en furia y en tristeza, y en su cabeza nace un plan. Un plan que consiste en matar, asesinar a Björk, en matarse a él después, y de alguna forma estar Cae la elfa juntos esposada para por no toda levantar la sospechas. eternidad. Todo esto explicado en las numerosas cintas que van sucediéndose durante todo el año, donde hay una clarísima evolución negativa del personaje. Tenemos unas primeras cintas que sí que es verdad que pueden dar bastante mal rollo, donde ya estás viendo cosas muy raras, pero donde había momentos más luminosos, podríamos decir, o más lúcidos. En las últimas cintas, en los últimos meses, en los últimos momentos ya tenemos a una persona que está cayendo en una espiral horroroso y que no tan solo quiere morir, sino que quiere matar. Ricardo tiene un plan y el plan es el siguiente: crear un dispositivo bomba que colocaría en un paquete que enviaría a Björk y que explotaría cuando ella lo abriera. Un paquete fan, ya sabéis, ¿no? Ahora quizás se ha perdido esto con las redes, donde hay mucha más comunicación sencilla, pero antes las estrellas realmente eran inalcanzables. Una de las formas que tenían los fans para poder llegar a ellas era enviar cartas, enviar paquetes, enviar regalos donde le explicaban: oye, pues para mí ha sido muy importante, o te odio, o me gustaría conocerte, mil historias. Ricardo tuvo varias ideas de explosivo. La primera, y que me parece algo surrealista y muy duro en ese momento, era rellenarla de sangre con sida, para que cuando Björk abriera eso y le explotara, pues se contaminara y tuviera la enfermedad, que en ese momento era una sentencia de muerte, una enfermedad que siempre será terrible, pero hoy en día se está controlando fantásticamente bien. Ahí no, ahí era un estigma ya no tan solo de salud, sino también social. Y al final, dándose cuenta de que eso era muy complicado, como conseguir la sangre, etcétera, decide hacer pues el paquete bomba que acabó realizando, que es un paquete bomba con ácido sulfúrico que provocaría la muerte de la persona que lo abriera. Para que veáis lo ingenioso que era, la bomba iba a estar colocada, escondida dentro de un libro, dentro de un paquete. Una vez se abriera el libro, un libro que por fuera parecía perfectamente normal, explotaría, seguramente matando a Björk, o si no, ya que había ácido sulfúrico ahí dentro, desfigurándola de forma muy grave. Un plan malévolo, fruto de una mente enferma. Y con todo esto llegamos a la última cinta, sin duda la más macabra, y el último día de vida de Ricardo López. ¡Ay, no! 12 de septiembre de 1996, el vídeo empieza con un Ricardo ultimando todo el plan. Hay un momento en el que se va a correos a entregar el paquete y regresa. Cuando regresa tenemos el último acto de caída a la locura más absoluta, en el cual Ricardo coge unas tijeras, y esta vez no es para autolesionarse, no es para hacerse daño. Chicos, dejen de perderse sino los ojos para de Jordi. cortarse el pelo, raparse, pero no con una maquinilla, sino con tijeras, lentamente, totalmente desnudo. Después coge pintura roja y se embadurna la cara en una imagen que realmente os podrá dar pesadillas durante mucho tiempo. Pocas veces he visto algo tan simple como pintura en una cara convertirse en algo me tan parece un gordo difícil ridículo de ver. Ricardo agarra Qué un lienzo pesadilla. en blanco y pone la frase "The best of me", lo mejor de mí, y lo coloca arriba de un sofá, en el respaldo. Ricardo se sienta completamente desnudo en el sofá, revólver calibre 38 en la mano. Tenemos a Björk de fondo, tanto en imagen como musicalmente. Su mirada está fija, dice algunas frases. En un momento determinado Ay, no lo puedo empieza a contar, sonar I Jordi. Remember You. Él la canta, aunque sin alzar la voz, simplemente moviendo la boca. Sabe que son sus últimos momentos de vida y que si todo ha ido bien, también son los últimos momentos de la vida de Björk. En un momento determinado, Ricardo empieza a inspirar muy fuerte. Se está preparando, coge aire, se pone la pistola en la boca, dice "This is for you", y aprieta el gatillo y se mata. Se escucha Tremendo. un ruido Se de quedó ahogarse, sin voz, Jordi. y algo que es de las cosas que más sorprende de ese vídeo,
un ruido como si alguien hubiera abierto un grifo de la cantidad de sangre que estaba derramándose por el suelo en ese momento. Dice la policía que la idea real de Ricardo era llenar con sus sesos el lienzo blanco donde ponía The Best of Me, que tenía detrás en el sofá, en el respaldo, y que la pistola era demasiado poco potente para algo así. Sea como sea, al cabo de unos días, debido al mal olor del apartamento, la policía entra, descubre pues todo, la cinta aún estaba ahí, y no tan solo descubren la cinta, las cintas que posteriormente serían difundidas y vistas por muchas personas en todo el mundo, sino también encuentran un diario con más de 800 páginas donde Ricardo hablaba algo parecido a lo que contaba en las cintas, ¿no? ¿Qué pasó con Björk? Los que sepáis o la conozcáis un poquito sabéis que está viva, que está bien. El paquete bomba fue interceptado porque aquí no es tan fácil como enviar un paquete a una gran famosa y ella lo va a abrir. Hay unos filtros, lo detectaron los filtros, por lo tanto, aunque él no se hubiera matado, no hubo ningún peligro para Björk en ese momento, porque no tengo dudas de que si eso no hubiera funcionado y Ricardo aún hubiera seguido con vida porque se hubiera tirado para atrás o tuviera otras ideas en la cabeza, no tengo ninguna duda de que esto hubiera ido a más y que seguramente Ricardo en algún momento hubiera ido en búsqueda física de Björk y también de su hijo. Björk ha hablado de esto, sí, muy pocas veces, y simplemente dijo evidentemente que le asustó mucho, que le dio pena que alguien muriera por ella y poco más. Se sabe que a partir de ese momento quiso matar, durante un tiempo ¿cómo que pena? reforzó, como es normal, la seguridad que tenía ella misma, pero también la seguridad que tenía su hijo pequeño, que en ese momento tenía unos 10 años de edad, y hay el rumor, que no está confirmado, de que envió flores a la familia. Algunos dicen que sí, que ella de alguna forma lo perdonó todo desde el primer momento, y otros dicen que no, que eso es un poquito de poner un lazo bonito en la reacción de la cantante hacia ese acoso. Sea como sea, estamos hablando de unas cintas que demuestran como pocas veces hemos podido ver el descenso de una persona a los infiernos. Cómo el cerebro humano es capaz de manipular a una propia persona y de convertirlo en un monstruo. ¿Qué pasa con Ricardo López? ¿Es una víctima? ¿Es un verdugo? ¿Es alguien que tendría que haber sido detectado y ayudado por el sistema? Sí, es eso seguro, imposible ayudar a alguien así. Lo poco que sabemos de la familia y del hermano es que intentaron hablar con él, que incluso cuando se notaba o veían que estaba obsesionado con Björk, le decían: sal a la calle, conoce mujeres de verdad, no te va a hacer caso, no te va a conocer. Nadie sospechaba que podía tener inclinaciones asesinas, homicidas. Entonces es un caso muy complicado de saber qué podríamos haber hecho para ayudarlo. Yo soy de los que piensan que es imposible solucionarlo todo, que es imposible llegar a todos lados, que hay mucha gente que está mal de la cabeza por desgracia, que no lo muestra, que son indetectables y que nunca sabes qué puede pasar. Quizás ese vecino que te encuentras cada día en el ascensor, que te saluda, que es simpático, que es educado, es un asesino en potencia. Eso nunca lo podremos saber. Sí, y son los peores. Para mí, Ricardo López, aun con todo lo que había hecho, es una víctima de su propia enfermedad mental, una enfermedad mental severa. Es un caso muy complejo, pero es de los mejores casos a nivel psiquiátrico, si queréis ver la evolución rápida, porque fue en menos de un año, de una persona donde ya se le nota al principio que tiene problemas, hasta llegar al punto final donde todo termina de esa forma tan trágica. Espero que os haya gustado no lo que pasó, sino el caso en sí. Ya sabéis que a mí me encanta traeros estos casos de crímenes, de psicopatías, de historias increíbles. He regresado, estamos aquí en The Wild Project y El Rincón de Giorgio. Tendréis muchas... Gracias, Jordi, por el video. Qué grande Jordi, ¿eh? Siempre unos re videos bien completos. Porque, bueno, nos contó un poco quién es Björn, que yo la verdad no sabía. Se ve que era... se ve que en ese momento de los 90, se ve que era una estrella del pop, tipo onda Britney, pero más controversial, ¿no? ¿Puede ser? O Lady Gaga sería, más que nada. Claro, que era como, Björn en esa época era como una Lady Gaga, ponele, como que era controversial, iba en contra de lo que uno estaba acostumbrado a ver como estrella pop, ponele. Y bueno, nos contó un poco de quién era Björn, de cómo él se obsesionó con ella y de cómo fue descendiendo a la locura, que primero era todo amor, todo Björn te amo, Björn en todos los pósters, Björn esto y lo otro, hasta que vio en las noticias que ella se había comprometido con un hombre y ahí fue su real descenso a la locura, donde
quiso asesinarla y bueno, se terminó suicidando, ¿no? La idea era que la bomba llegue y después de que la bomba llegara a ella, él autoquitarse la vida, ¿no? Bjorn iba a la vanguardia, no tan Britney, capaz una gaga en sus primeras épocas. Ah, era más under Bjorn, o sea, súper famosa, pero igual más under, no tan comercial, digamos. Como The Fan Monster de Lady Gaga, ponele. Claro. Pásamelo por el chat, Lima, por favor. Lo sigue siendo. Claro, se ve que Bjorn era controversial y muy artística, digamos. No era comercial y hacía lo que hacían todas, sino que era como muy artística y así. Y bueno, él descendió a la locura cuando se enteró que ella se había puesto en una relación con este tipo, que se iban a casar. A ver este video. Ah, es una canción. Pasa que por el copy de YouTube no la puedo escuchar, pero... Claro, 12 millones de vistas, claro. Claro. Claro, ella es Björk. No, la verdad que... Una loca linda de Islandia, imagínate. I made wine from the lilac tree. No, bueno, ¿qué pasó? De repente se reprodujo algo, no sé qué se reprodujo. No, la verdad que horrible la historia. O sea, en sí, obviamente Jordi, como siempre, sus videos increíbles y nos cuentan todo, desde cómo era ella, cómo era él y todo lo que pasó. Pero la verdad que, qué sé yo, entenderlo, es como dice Jordi, es un tema complejo porque él claramente tenía una enfermedad mental, pero es muy difícil ayudarlo también. Porque ahí leí que Jonah puso un tipo abandonado. No sé si abandonado, porque también Jordi habló de que él tenía sus amigos, tenía su madre, su hermano, que le decían, no te obsesiones, trata de estar con una mujer... Trata de estar con una mujer que digamos, que te dé bola, que esté con vos. Como que no sé si realmente un tipo abandonado tenía a su madre, sus hermanos y sus amigos que lo apoyaban y que lo trataban de aconsejar. El tema es que el tipo tenía una enfermedad mental muy grave, que no sé qué nombre tiene, pero tenía esta enfermedad mental que era la víctima de su propia enfermedad. Y esta inestabilidad mental, sin que nadie la capte y pueda tener la ayuda que necesita, psiquiátrica y terapéutica, es un mono con navaja. O sea, todos entendemos que él es... Todos entendemos que él es víctima de su enfermedad, pero al mismo tiempo es un peligro. Porque si todas las cosas que captaron que era una bomba no funcionaban, la iba a terminar matando a ella simplemente por su locura, ¿viste? Entonces yo creo que ahí los seres queridos que él tenga no pueden hacer mucho, porque realmente uno en situaciones así de enfermedad mental, uno más que acompañar no puede hacer mucho, uno no tiene las herramientas para acompañar a alguien con cierta enfermedad mental, con cualquiera que sea, incluso con una simple depresión. Ahí es donde para mí debería haber una institución estatal, gubernamental, que se haga medio cargo de estos casos, de que si la familia capaz puede anunciar que él tiene ciertas conductas extrañas, haya una institución que lo pueda asistir psicológica y psiquiátricamente. Porque si no, es un mono con navaja suelto que puede matar a cualquiera con el que se obsesione. ¿Entendés? Él necesitaría recurrir a un tratamiento serio. Exactamente. Los seres queridos quedan limitados a la hora de actuar. La madre, los hermanos, los amigos. Más que apoyar, uno ahí no tiene mucho que hacer. Es como te digo, incluso con una depresión o con una ansiedad o con una enfermedad psiquiátrica
más leve o más normal, ponele si se quiere. A veces la misma familia y los amigos no pueden hacer nada. Imagínate con algo así que es más grave y es una psicopatía mucho más extraña y perversa, ¿no? Como que más que buscarle ayuda uno no puede hacer. Y si la persona no se deja ayudar, terminan pasando estas cosas, poniendo en peligro a otros. Pero bueno. Claro, yo siento que empatizó porque no llegó a pasar nada grave, pero llegaba a pasar algo grave, le llegaba a pasar algo a ella, o al hijo, o a alguno de los del correo, o lo que sea, que en ese lapso de que creó la bomba hasta que llegó a la gente que detectó que era una bomba, en ese lazo pudo haber pasado cualquier cosa. No fue algo trágico más que su automatamiento, porque gracias a Dios no pasó nada más grave, pero podría haber pasado cualquier cosa, ¿viste? No, un caso, chicos, que yo lo había escuchado hace mucho tiempo y siempre me llamó la atención. De esa automatación, digo, o sea, la única víctima que resultó de este caso fue él, porque se automató. Él fue la última víctima, pero podrían haber habido otras. ¿Quién sabe que también ella estaba esa bomba para que no explote porque sí? No sé. Y por suerte que no llegó a avión y que la pudieron detectar antes. Pero bueno, supongo que ahí tendría que haber una institución especializada en este tipo de casos. Porque ni la familia ni los amigos son suficientes cuando son casos así. Pero bueno, un loco obsesionado y psicópata, básicamente. Pero es un caso muy loco. Además, porque están las evidencias. Lo que trascendió más de este caso fue que él grabó todo y que están los videos, que son los que vimos. Y seguro deben haber más que no se pueden mostrar. Pero como que se ve todo el descenso de su locura. Desde que él empezó a filmarse como mostrando quién es y que le gusta Bjorn y que le gustan otros artistas además de Bjorn. Y después como de repente se fue obsesionando más que nada con ella. Y cómo descendió completamente a la locura extrema cuando se enteró que ella estaba por casarse. Hasta que se terminó matando en cámara. O sea, fue un arco de personaje de un segundo y todo grabado en cassette. Nada. La verdad que horrible. Horrible pero interesante. De la manera fea de la palabra, pero interesante el caso, sí. Un fantasma. Un fantasma loco. Es todo un tema. Sí, no sé si grabarse empeoró lo que era. Es verdad eso. Es verdad, capaz grabarse empeoró lo que era. Hizo algo en su ego que hizo desencadenar otras cosas. Pero también te digo, si no eran las grabaciones, iba a ser otra cosa igual. Porque él esta psicopatía, esta enfermedad mental ya la tenía. Y nada, es mono con navaja, lo potenció. Sí, pero cualquier otra cosa lo hubiese potenciado. Grabarse lo hizo potenciarse más. Sí, pero podría haber sido también cualquier otra cosa que no sean las grabaciones. Mono en navaja.